Radiográfica. 20 años. Agenda propia. Sonido original. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. Open Computación S.A. Soluciones informáticas, control de gestión, prevención y monitoreo, mantenimiento de infraestructura, desarrollo de software. Conoce más en www.opensa.com.ar. Open Computación. Con la fuerza de los hechos, seguimos creciendo. Sindicato del Seguro. Tenemos futuro. SADOP. Más de 70 años junto a las y los docentes de escuelas de gestión privada. Sumate. Una orquesta refugiada en un sótano, en un futuro distópico, sobrevive componiendo hits mientras piensa. ¿Y de esta cómo salimos? Bajo Tierra, 50 músicos en escena. Viernes 21:30 en el Galpón de Catalinas. Entradas en www.catalinasur.com.ar. Bajo Tierra, una nueva producción del grupo de teatro Catalinas Sur. Campaña de vacunación por brote de sarampión. Niños de 6 a 11 meses, dosis 0. Niños de 1 a 4 años, dosis adicional. Acércate al CESAC número 46, Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Horario de atención de 8 a 12 y de 13 a 16 horas. No se requiere turno. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Con Ojos de Pájaro, un espectáculo de títeres para toda la familia del grupo de teatro Catalinas Sur. Te esperamos todos los domingos a las 16 para disfrutar de las aventuras de José y sus amigos. ¿Dónde? En el Galpón de Catalinas. Entradas a la gorra. Reservas por www.catalinasur.com.ar. La gráfica y voz. Tu sonido. Nuestro sonido. Muy buenos días a todos y todas. Estamos en el programa Laudatista, el quinto programa. Ahora voy a presentar a quienes me acompañan, pero primero quería comenzar con una durísima advertencia que hizo la conferencia episcopal la semana pasada, en cabeza de su titular, Marcelo Colombo, quien alertó que el narcotráfico, el narcomenudeo, está inundando crecientemente los barrios de toda la República Argentina, ante el retiro del Estado de los barrios populares, ante la reducción de los servicios básicos y de asistencia, tanto en materia de educación, de salud, comunitaria, como para recuperación de adictos, y que se está configurando un estado paralelo, peligroso estado paralelo, en manos de la mafia. En este documento y después en las declaraciones del titular de la conferencia episcopal, la Iglesia propone reforzar la presencia estatal real, no solamente en seguridad, sino también en infraestructura, salud y educación. Propone sostener y financiar las iniciativas de contención comunitaria en parroquias, con los Hogares de Cristo, Cáritas, con las organizaciones voluntarias, pues el voluntariado por sí solo ya no alcanza. Y combatir las adicciones de raíz, priorizando la prevención y tratamientos continuos frente a la propuesta policial pura que por el momento ofrece este gobierno. La Iglesia observa este avance en los barrios populares del narcotráfico, lo vincula al repliegue del Estado, como ya había mencionado, y reclama la intervención urgente del sector público. Y para que esto no le parezca al oyente una
abstracción, vamos a un caso concreto que tuvimos la semana pasada, que está judicializado. Por supuesto voy a resguardar datos confidenciales que tienen que ver con las víctimas y que tienen que ver con algunos hechos fácticos, pero voy a relatar lo que ocurre. La semana pasada nosotros presentamos una denuncia ante la Secretaría Nacional Antitrata, ante la Protex, porque en un hospital de la zona sur de la provincia de Buenos Aires se presentó una joven dopada, o mejor dicho, que había sido abandonada en un hospital público. Fue atendida, pidió que le hicieran un examen de HIV. La joven confesó que había estado en situación de prostitución desde muy niña, que vivía en Rosario, que la habían traído con la promesa de que pudiera estar en situación de prostitución, pero supuestamente de manera más cómoda, y quien la trajo fue una red donde hay algunos sujetos que están en un penal, en una prisión, y sujetos que están afuera del penal, y que además de dedicarse a la explotación sexual, se dedican al narcotráfico y particularmente a llevar cantidades importantes de estupefacientes al interior del penal, que está también en la provincia de Buenos Aires. Estas jóvenes, todas en situación de prostitución, todas en situación de extrema vulnerabilidad, llevan los estupefacientes en sus genitales. Evidentemente hay un contubernio con el servicio penitenciario, evidentemente se permite, porque no es que llevan cantidades de consumo personal, por lo relatado llevan cantidades que para distribución sistemática e importante al interior del penal. El hospital había hecho la denuncia antes de llegar a nosotros, al 145, intervino el programa de rescate, pero a diferencia de otras épocas donde el programa de rescate, cuando intervenía, rápidamente contenía y reorientaba hacia un refugio especializado a casos tan particulares de este tipo, en este caso el programa de rescate no ofreció ninguna alternativa, pese a que muy cerca de ahí hay un refugio especializado para víctimas de trata. Bueno, el hospital buscó, y a través del municipio local, del territorio donde ocurrían los hechos, se le ofreció un refugio para víctimas de violencia de género, que no era lo ideal para un caso de este tipo, donde además corría riesgo su propia seguridad, pero bueno, esa fue la alternativa. Lo cierto es que a los 3 días, 3 o 4 días, la víctima regresó al hospital con una funcionaria del programa de rescate y un señor que, según la descripción que nos hace la gente del hospital, parecía ser alguien de seguridad, y la trae a la víctima engañada, diciendo que van al hospital, la saca del refugio, diciendo que va al hospital a buscar el resultado de los análisis de HIV, cosa que no hacía falta, porque eso se podía enviar de manera virtual. En realidad la trae, y la profesional, en total mala praxis, habla con personal del hospital, de la dirección del hospital, aduciendo que esta víctima corría riesgo contra su propia vida porque había intentado agarrar cuchillos, había intentado suicidarse, cosa que en ningún momento certificó el hogar de asistencia donde estaba, de violencia de género. No hubo ninguna certificación, ninguna comunicación, ningún papel que acreditara alguna situación grave. Y esta funcionaria del programa de rescate pretendía que el personal del hospital le hiciera un certificado de psiquiatría para internarla, por loca. Vamos a ver claro, vamos a decirlo sencillamente. Bueno, naturalmente 2 más 2 son 4, porque acá no estamos hablando de una red de trata, acá estamos hablando de una red de trata que trabaja estrechamente con narcotraficantes que están presos, con familiares de esos narcotraficantes que operan desde afuera y que utilizan a estas víctimas en situación de extrema vulnerabilidad y en situación de prostitución, además, como mulas para el narcomenudeo, y donde obviamente está gravemente comprometido el Servicio Penitenciario Federal. Hay un nombre que sí voy a decir,
que es el que tiene la causa y que tendría que haber tomado medidas de resguardo inmediato para las víctimas y que todavía no la tomó, increíblemente, que es el juez federal de instrucción número 1 de Loma de Zamora, el doctor Federico Villena. Yo me he comunicado con él, me dijo que ahora está atravesando una gripe, espero que se recupere, que esté bien, pero también esperemos que dé las instrucciones necesarias para resguardar la integridad, la seguridad de las víctimas y para desmantelar e investigar a fondo una red que conecta justamente la infección en los barrios populares del narcotráfico, como bien denunciaba la conferencia episcopal, con la trata, con el narcomenudeo y por supuesto con la corrupción del servicio penitenciario. Esto es Laudatistas, edición número 5. Estamos con nuestros colegas que conducen también conmigo este programa. Ximena Ratoni, ¿cómo estás, Ximena? Hola, buenos días, Gustavo, Facundo y a toda la audiencia. Esto que acabas de relatar, ojalá fuera un hecho aislado, ¿no? En realidad, como nuestra organización viene hace más de 20 años exponiendo, investigando y denunciando, es el derrotero en el que terminan cayendo un montón de hombres, mujeres y niños en situación de extrema vulnerabilidad y donde se verifica que el crimen organizado obviamente necesita de la corrupción de estamentos del Estado, pero que también, y lo hemos podido en algunos virtuosos casos demostrar, cuando la ciudadanía se involucra, entiende, conoce, exige y se organiza, también se le puede poner un coto, ¿no? También estamos con Facundo Lugo. Ahora, Facundo, ¿cómo estás? Buen día a todos, a todas, Ximena, Gustavo. Bueno, sí, escuchando atentamente esta editorial y también rescatar la valentía, el compromiso, la responsabilidad de la persona que recibió a esta mujer y que se animó a hacer la denuncia y bueno, muchas veces se hace la vista gorda y en este momento en el cual se pone a los trabajadores y las trabajadoras del Estado en un lugar de inutilidad y de son la casta y demás, bueno, ahí tenemos también el ejemplo de qué es lo que sucede cuando quienes además de cuidar se comprometen por la vida en este caso de esta persona. Bueno, vamos a seguir con este caso, obviamente, y esperamos que el juzgado federal número 1 de Loma de Zamora, a cargo del doctor Federico Villena, tome todos los recaudos que indican las convenciones, el protocolo y la legislación vigente que ya hace rato que los tendrían que haber tomado. Muy bien, estamos haciendo Laudatistas, el episodio 5. Vamos a pasar ahora a otro tema. Les recordamos, este es el programa de la Alameda, vamos todos los lunes de 13 a 14 horas. Toda la información sobre las actividades de nuestra organización la pueden encontrar en www.somosalameda.org.ar o nos buscan como Somos Alameda en todas las redes sociales. Como saben también tenemos presencia concreta de compañeros y compañeras militantes de nuestra organización en prácticamente toda la República Argentina, así que también a través de esos contactos cualquier persona de cualquier lugar del país que necesite, quiera, desee contactarse con nosotros, lo hace por esos medios y los pondremos en contacto con el referente o la referenta de cada provincia. Tenemos ya en línea, Gustavo, a nuestra compañera justamente de la provincia de Formosa. Sí, tenemos en línea a la compañera Soledad Shore. Primero recordarles a los oyentes que ayer hubo elecciones no solamente en Santa Fe, también las hubo en Formosa, que participaron el 71% de la población. Fue la provincia que tuvo mayor cantidad de presentismo, digamos, comparada con las 5 o 6 elecciones anteriores, que se elegían 30 convencionales constituyentes para reformar la Constitución, 15 diputados provinciales, concejales municipales, incluidos los de la ciudad de Formosa bajo la ley de lemas. Y anoche yo escuchaba, frente a la contundente victoria del Partido Justicialista, que obtuvo más del 67% de los votos, los aullidos de algunos medios hegemónicos del sistema pidiendo directamente la intervención federal de la provincia. O sea, ya estamos en el colmo del ridículo. Inclusive hasta la propia Patricia Bullrich
tuvo que aclararle a Majul que para pedir una intervención necesitaban apoyo del Congreso y que no era que la podían sacar por decreto, porque los gorilas están hoy bastante, digamos, enojados, digamos, con cualquier atisbo de victoria del peronismo, pero bueno, claramente en Formosa y también en Santa Fe, en algunos lugares importantes de Santa Fe, ayer fue un día peronista. ¿Cómo estás, Sole? ¿Por qué no nos comentás cómo fue la elección? ¿Qué impresiones, qué conclusiones, qué balance nos deja los comicios de Formosa? Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes ahí, Hola, Jiménez, Sole. Facu, a los amigos de la Alameda, de todo el país que nos están siguiendo, acompañando. Bueno, muchas sensaciones juntas. En principio, la alegría, entendiendo que el pueblo acompaña cuando se siente parte. Esto es lo primero que quiero decir. El pueblo acompaña los proyectos políticos en los que se siente parte. Uno escucha a la oposición y lamenta, ¿no? Pero siguen parados en esto de subestimar a la voluntad popular. Inclusive a Paul Troni lo escuché hace un ratito decir que los formoseños, primero que la democracia prácticamente no existía, hablaba de una especie de subciudadanía y que los formoseños van a votar secuestrados por hambre. O sea, ese es el tipo de barbaridades que escucha nuestro pueblo. Lo cierto es que hay que decir que el mensaje de Gildo Infran es muy fuerte justamente contra Javier Milei. ¿Por qué? Porque le dice, nosotros tenemos en Formosa, esto se habla muy poco, digo para el resto del país, pero nosotros lo tenemos muy internalizado, nosotros somos una provincia que tiene equilibrio fiscal desde hace 22 años, pero no lo tiene a costa del hambre y de la exclusión del pueblo como lo tiene Javier Milei. No lo tiene a costa de la enfermedad, no lo tiene a costa de decirle no a la obra pública. Muy por el contrario. Nosotros tenemos hace 22 años equilibrio fiscal, incluyendo a la gente. En lo que va del mes, digamos, sumado a los años de gestión, ya vamos por más de 1.536 hospitales y salas en toda la provincia. Eso es algo muy palpable en la realidad de nuestro pueblo. Se habló mucho, yo creo que ustedes habrán escuchado, porque es como algo que no logran comprender ni dimensionar la profundidad conceptual, si se quiere, desde afuera, cuando hablamos del modelo formoseño. El modelo formoseño trasciende la personalidad, ¿se entiende? Esto que se habla del personalismo, de Gildo Infran y ponerlo a él como el blanco de todas las desgracias que puedan ocurrir en nuestro pueblo. Bueno, el modelo formoseño, que es peronista, Gustavo, no es ni más ni menos que peronismo, es pensar en términos del bienestar del otro, del bienestar comunitario. Eso se ha hecho carne en la provincia. Y esto también lo ha entendido la oposición a tal punto que la campaña con la que se paraban y se presentaban, sobre todo en la convencional constituyente, era decir, nosotros vamos a terminar con el modelo formoseño. Todos los formoseños nos sentimos parte de la construcción viva del modelo formoseño. Y por eso han acompañado masivamente, como vos decías, más del 70%, el 71%. Si uno compara inclusive con las elecciones legislativas del 2021, que es con quien se debe comparar, porque no estuvo Gildo en las listas, también ha mejorado casi en 10 puntos el acompañamiento popular. Ha sido tremendo, la verdad que a mí me ha tomado por sorpresa porque el frío es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados en el norte, que llueva, que haga frío, en general no salimos, preferimos quedarnos, guardarnos, tiene que ver con nuestra idiosincrasia y tiene que ver con la realidad de cómo nuestro cuerpo se tiene que acostumbrar a altas temperaturas. Aún así, la participación ha sido impresionante. Yo estuve en Clorinda se volvió a replicar lo que pasó en las elecciones pasadas, que se habló muy poco, por supuesto, en realidad se habla poco de Formosa, siempre, y las pocas veces que se hablan es para subestimarnos, para tratarlos más o menos de tontos, de burros, de que vivimos una dictadura, obligados como ganado a ir a votar. Bueno, ya en las elecciones de abril en Clorinda se notó esta tendencia, la gente yendo a votar masivamente, el 83%, y una victoria descomunal de parte del oficialismo, del Partido Justicialista. Así que, bueno, por un lado, este mensaje muy claro, muy concreto. Gildo no forma parte de estos gobernadores que han armado
para sobrevivir en política partidos provinciales. Ustedes ven el caso de Misiones o el caso de Corrientes, que según los calores, según el calor y el humor social se van camuflando y van adquiriendo nombres provinciales, no. Siempre partido justicialista, siempre al frente de la victoria, con la marcha peronista al final de los actos, siempre con mucho sentido comunitario, ¿no es cierto? Y bueno, todo esto está dando su fruto, la gente de manera muy consciente vota, estamos muy entusiasmados con la reforma de la Constitución, de los 30 convencionales constituyentes, 20 van a pertenecer al oficialismo. Eso, Sole, sí. Discúlpame, sobre eso también primero, impresionante realmente es los resultados, a grosso modo, casi parecen ir a contramano, digamos, de cómo están yendo, ¿no? En general todos los procesos en las demás provincias, y obviamente eso habla de que hay algo ahí hecho carne bastante importante, y es cierto y es vomitivo escuchar cómo algunos comunicadores plantean esto que vos decías, ¿no? Como que todos ustedes serían unos animalitos a los que llevan de las narices para hacer cualquier cosa, ¿no? Así que, en principio, felicitar al pueblo formoseño por esta elección tan importante. Pero si podemos profundizar más allá de la cuestión electoral, de la coyuntura electoral, ¿qué se está discutiendo alrededor de esta nueva reforma de la Constitución en Formosa? ¿Por dónde están pasando los ejes del debate? Me parece que es algo interesante porque esto que vos planteabas, ¿no? Este es un gobierno que nunca dejó de ser, parecer y decirse peronista, que en general no es tomado como ejemplo ni siquiera por muchos peronistas, pero bueno, estamos también frente a una reforma constitucional y sería interesante conocer cuáles son los aspectos centrales que se están discutiendo alrededor de esto. Bueno, nosotros sabemos que Gildo Infran es como el hecho maldito de la progresía. Lo sabemos. Bueno, como te decía, de estos 30 convencionales, 20 van a pertenecer al oficialismo. Lo cierto es que también hay como hay algo que se ha armado, un artilugio, ¿no? De que la Corte le obligaba al gobierno. No, esto no es así. Lo que ha pasado es que la Corte dijo, bueno, nosotros creemos que es conveniente que se revisen algunos artículos que tienen que ver con la reforma constitucional. Yo con esto les quiero ser muy franca, muy concreta. Yo creo que el único que le puede decir a un gobierno que pueda seguir adelante o no es el pueblo. Es el pueblo quien genuinamente está habilitado para decir, usted no puede ser más gobernador, no lo votamos más y vaya a su casa a dormir. Eso no ha pasado y difícilmente ocurra, y eso lo sabe también la oposición. Bueno, ellos, la Corte se ha pedido sobre este tema, rápidamente el gobierno provincial dice, bueno, vamos a acatar, como hemos acatado otras cuestiones que han sido más dolorosas, y después quiero hablar un chiquito en lo que refiere a la pandemia, en ese punto donde nos obligaron a permitir un acceso discriminado que, entre otras cosas, permitió la muerte de 700 personas en 2 meses. Esa barbaridad ha hecho la Corte sobre el pueblo formoseño. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, que tiene una inquina personal con Gildo Infran, personal. Bueno, se está discutiendo mucho plasmar derechos de cuarta generación, Jimena. Nosotros, se habla muy poco de lo que impacta el Centro de Medicina Nuclear y todo lo que tiene que ver la tecnología en la provincia de Formosa. Es muy difícil pensar a Formosa en esos términos. Yo sé que si hablamos de hambre, de analfabetismo y qué sé yo, lo primero que se piensa en Formosa, bueno, les quiero decir que esa es nuestra realidad, que de hecho en lo que tiene que ver con las evaluaciones, aprender Formosa, lo ha dicho hasta el propio diario Clarín, ha tenido que reconocer, es quien más ha avanzado y ha sido el enigma y la sorpresa Formosa, porque ha sacado los niveles más altos de aprendizaje y es la que mejor educación pública tiene en el país, seguidos por Córdoba y Ciudad Autónoma. Volviendo a este tema, nosotros estamos realmente muy entusiasmados, el pueblo formoseño está masivamente entusiasmado con la reforma constitucional, se siente que es parte, quiere empezar a aportar también ideas, también desde la Fundación Alameda nosotros empezamos ya en conversaciones con algunos candidatos, ahora ya convencionales constituyentes, para ver todo lo que tiene que ver con las leyes de protección
protección, de lucha contra la trata, la asistencia, es decir, todo aquello que tenga inclusive el rango constitucional, porque ayer, tal cual decía Graciela de la Rosa, que es justamente la convencional constituyente cabeza de lista, que decía, bueno, todo aquello que parecía obvio ahora tiene que estar plasmado en la Constitución. Nuestro eje también va a ser los derechos de cuarta generación y la presentación y la representación femenina en todo espacio de dirección, digamos, o de ejecución. Así que pensamos que va a ser una reforma integral, no solamente lo que tiene que ver con la elección de gobernadores o de intendentes o vice, que va a ir a la médula misma. Nosotros inclusive estamos hablando, y he escuchado a muchos convencionales decir que estamos ante una reforma histórica. Nos vamos a plantar desde ese lugar y vamos a pensar en una reforma para este tiempo, para la sociedad que necesariamente tenemos que construir. Así que ya vamos por ello. El 3 empiezan ya los últimos conteos definitivos, pero ya con este número no creo que bajemos el piso de 20 convencionales constituyentes, así que ya se va a empezar a trabajar. Un momento muy importante, lo vivimos como un momento histórico acá en la provincia de Formosa. Y quiero repetir, porque ya sé que estamos corto de tiempo, están los compañeros de otros lugares también y otras noticias, que el mensaje ha sido muy concreto, un mensaje de unidad, un mensaje de confianza profunda en los pueblos. Los pueblos acompañan cuando se sienten partes de un proceso de integración y un proceso humanista. Los pueblos acompañan, no traicionan a sus dirigentes, y eso es algo que tiene que servir también para contagiar a las otras provincias y a los otros referentes. Sí, claramente un mensaje de comunidad organizada y sentido de pertenencia por las políticas públicas que vos describís, y está muy bueno que desde Formosa mismo nos cuenten lo que ocurre allá, porque la verdad que el nivel de distorsión que hay en el puerto de Buenos Aires es gigantesco respecto a aquella provincia que es un orgullo, digamos, de justicia social. Te agradecemos y seguramente vamos a estar en contacto por otros temas. Sí, recordar, antes de cerrar esta nota, que Formosa fue la primera provincia cuando estábamos al frente de la dirección del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, que comenzó a otorgar viviendas a las personas que eran rescatadas de la víctima del delito de trata. Por lo tanto, incluso en ramas en las cuales, digamos, ha habido pocas políticas públicas en el pasado, Formosa fue también una de las pioneras en tratar de garantizar a algunos municipios ordenanzas y otras políticas públicas que también garantizaron acompañamiento a las víctimas. Gracias, Sole, y nos vamos a volver a comunicar pronto. Sole, mientras te despedimos, sé que querías redondear algo, tenés un minuto para redondear el ejemplo ese que planteabas respecto de Patricia Bullrich y la intervención. Básicamente para comprender el odio y la fijación que tienen con el modelo formoseño, que es esto, que es mostrarle al país y mostrar que se puede incluir, que se pueden tener los números fiscales al día, que no es necesario tanto ajuste ni tanta brutalidad. Nosotros ya con Patricia Bullrich hemos sido víctimas de una operación tremenda, mediática por un lado, sostenida por TN. Se ha instalado durante 2 meses Paula Bernini, justamente, y se ha metido en la zona del oeste formoseño, un lugar muy sensible para nosotros porque ahí habitan las comunidades originarias, y han hecho un montaje que nos agredió culturalmente muy fuerte. Ellos dijeron que el gobierno secuestraba a mujeres embarazadas y las obligaba a parir, mientras conseguía, mediante la intervención de la Corte y también del juez Carvajal, que lo premiaron ahora como diputado nacional, para que justamente se habilite el ingreso discriminatorio, sin ningún tipo de discriminación, ni ningún tipo de obligatoriedad, ni ningún tipo de cuidado, lo cual nos llevó a nosotros que en el momento más duro de la pandemia, que fue ese primer año, donde todavía no estaba en esta circulación de vacunas, nosotros no teníamos ningún muerto, mientras se relamían de otros lugares, esperando a los muertos formoseños, y que recién después de esto, con los 2 actos que hizo Patricia Bullrich, después de espaldarazo de la Corte, nosotros tuvimos 700 muertos en 2 meses. Esos muertos los formoseños no olvidamos y lo recordamos cada vez que vamos a votar. Muchísimas gracias. Gracias, Sole. Nos vemos la próxima. Ha pasado nuestra compañera, la referente de Formosa, de la Alameda y responsable de la región NEA, de nuestra organización, por Laudatistas, en este episodio 5. Vamos a ir a una cortísima tanda y ya regresamos. Radiográfica. 20 años.
20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. ¿Qué pasa en el mundo? Vení a la señal. De lunes a jueves entre las 18 y las 20. Los viernes desde las 19 en La Gráfica. La Gráfica. FM 89.3. Suena la comunicación popular. Bueno, seguimos con Laudatistas, el quinto programa. Y este fin de semana muchos diarios se hicieron eco de un informe de la financiera de la multinacional JP Morgan, que recomienda el retiro de la inversión en el mercado argentino y especialmente aconseja a sus clientes vender bonos locales y dar un paso atrás. El informe advierte que el tipo de cambio, la salida de dólares y el ruido electoral son factores que incrementan la exposición a riesgos en el corto plazo. También menciona el fin de la cosecha gruesa y el turismo emisivo, que reducen la entrada de divisas necesarias. Por eso aconsejan salir del carry trade y posiciones largas en títulos como las LECAP. Aunque mantienen una visión positiva a mediano plazo y dicen que está muy bien todo el esfuerzo que se está haciendo de disciplina fiscal y proceso de desinflación, reconocen que ahora es un momento para reducir la exposición y esperar condiciones más estables, o sea, tomarse el buque. Por otro lado, JP Morgan, como se sabe, es un actor global con una influencia en inversores financieros de todo el mundo, y si sus clientes empiezan a vender activos argentinos, podría generar un efecto contagio negativo, como caídas en los precios, aumento del riesgo país y retirada del capital externo. Esta recomendación llega en un contexto en que la Argentina no fue promovida a mercado emergente por el Fondo Monetario, quedando en un nivel stand-alone, lo cual limita el flujo de fondos internacionales. JP Morgan ve oportunidad de mediano plazo, especialmente si se completa el levantamiento de controles cambiarios antes de fin de año, pero concretamente lo que está aconsejando a sus clientes es tomarse el palo. Estamos ya en comunicación con un economista muy reconocido y sobre todo por su capacidad de pedagogía popular y aparte amigo de la casa, Juan Alberto Enrique. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Gustavo? Qué placer, muchas gracias por la consideración. Bien, bien, estábamos comentando la bella carta con la que nos sorprendió JP Morgan este fin de semana, donde aconseja a sus clientes a tomarse el palo. ¿Qué está significando esto? Porque Milei nos estaba explicando que la cosa estaba bien y de repente... Acordémonos,
Sí, sí, acordemos, Gustavo, que el JP Morgan es la cantera de donde surgieron todos los que están hoy en el Ministerio de Economía, ¿no? Sí. Bien. Ellos mismos, los que están hoy en el Ministerio de Economía, escribían este tipo de informe antes. Y el sistema financiero internacional, los bancos internacionales nos hacen la boba. Uno se agacha y el otro te empuja. Porque este banco, en abril, había dicho que había que invertir en Argentina, que Argentina va a crecer. Después hubo una reunión con el Ministerio de Economía y levantaron las restricciones macroprudenciales, o sea que pueden entrar y salir cuando quieran, y ahora se van. O sea, nos hacen la boba a todos los argentinos, y ahora se conocía hace un ratito que PINCO, Pacific Investment Co., otro fondo más, también se va a llevar $1.000 millones. Comenzó la cobertura dolarizadora previa a un proceso electoral. Y lamentablemente va a haber una demanda fuerte de dólares, y el Fondo Monetario va a poner los dólares que prestó. O sea, todos los dólares que tomó prestado se van a ir en esta fuga especulativa. Bueno, siempre nos hacen lo mismo con los mismos personajes. Espero que el pueblo algún día entienda de qué se trata. O sea, lo que está diciendo es que todo el préstamo del fondo se va a ir para financiar esta campaña electoral. Y ya se fue el 40%, Gustavo, el 40% ya se fue, porque cuando el JP Morgan avisa es porque él ya sacó. Y además, recordemos que el JP Morgan es el mismo banco que crea y que publica el riesgo país. Claro. Si esté diciendo eso, te dice cuál es el perfil de los próximos días. En este momento, yo tengo algunos que me están avisando que hay una fuerte venta de bonos argentinos en el mercado y comienza a subir el riesgo país. Bueno, es lo que publicó el informe el día viernes. Y además, ya también lo venía diciendo una calificadora de riesgo de Estados Unidos, Moody's, ya también decía lo mismo, y también lo decía el Morgan Stanley cuando le negó el ascenso de categoría a la Argentina y lo dejó como un mercado cerrado. No, ni siquiera somos un mercado frontera. Bueno, el mismo esquema financiero internacional le está sacando la careta a estos tipos que ya te diría son estafadores, son delincuentes, ¿no? Y escúchame, Juan, ¿y vos pensás que llega octubre con este dólar ficticio? ¿Milei va a poder sostener esta ingeniería trucha, maniada, digamos, de un dólar totalmente devaluado? Mira, el informe del JP Morgan dice que esto tiene que ver con lo que se viene en términos dolarizadores por las vacaciones de invierno, ¿no? Porque el dólar está muy barato. Yo creo que va a haber medidas esta semana, ellos que dicen que levantaron el cepo, seguramente va a haber restricciones a los consumos en tarjeta de crédito en el exterior, claro. O sea, van a endurecer el cepo que no lo levantaron nada. Y segundo, estoy convencido de que si no hacen eso, van a generar una pequeña devaluación. Algo van a hacer, algo tienen que hacer porque si no la salida va a ser cada día más fuerte. De hecho, arrancó el JP Morgan, hoy sigue PINCO y seguramente muchos fondos de inversión más. Y medidas y evidentemente la dolarización tendría que llegar a fines de julio, después de las vacaciones, pero el informe advierte sobre lo que va a pasar en vacaciones de invierno. O sea que están viendo que en el primer trimestre por salidas al exterior se fueron 5.100 millones de dólares. El informe muestra la realidad que venimos describiendo muchos economistas. Claro, o sea que lo que viene después de octubre evidentemente es un infierno. De eso no hay dudas. De eso no hay dudas que viene un infierno. El tema es que no sé si llegan a octubre, como bien me preguntaste vos, y eso lo va a determinar algunos jugadores importantes del sistema financiero, y también los argentinos. De hecho, 1 millón de argentinos en mayo compraron 2.300 millones de dólares. Eso quiere decir que, mucho más que en mayo del año pasado, hay mucha dolarización de cartera. Bueno, la típica que no es algo distinto a lo que haya pasado en el 2018. Yo ayer publiqué un tuit en las redes sociales, @JuanEnriqueUva, mostrando la tapa del diario Clarín de abril del 2018, y es exactamente lo mismo que está pasando ahora. Y con los mismos personajes, Gustavo, no va a pasar nada distinto, ¿no? Claro, Caputo, Sturzenegger. Otra pregunta vinculada a este punto de inflexión. ¿Qué pasa con el tema de las retenciones y el campo? ¿Ha vuelto a recrudecer ahí tensiones y conflictos? Se ve que Nicolás Pino, el titular de la sociedad rural, tiene el lomo curtido de los rebencazos que le dan el presidente Javier Milei porque no dicen nada, ¿no?
es terrible la situación, estas retenciones son buenas, las otras son malas, hay mucho contenido ideológico en un momento donde los commodities están hacia la baja. Sí, a partir de las 0 horas del día de mañana, o sea, esta noche, quedan vigentes nuevamente la soja, la cosecha gruesa, cerrando el trimestre de oro, y bueno, ya han avisado muchos productores que no van a liquidar hasta septiembre. O sea, en un momento donde va a haber una escasa oferta de dólares, va a haber una fuerte demanda. El mundo, la tormenta perfecta para el gobierno, pero insisto, ¿no? La sociedad rural, muchos dirigentes, se ve que le gustan los rebencazos de Javier Milei, y bueno, hay que decirlo eso, porque sería un momento para que tomen medidas. No hay ninguna medida. No es con los dirigentes a la cabeza, seguramente será con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Sí, escuché esta mañana que un dirigente de Coninagro decía que bueno, que el campo estaba esperando, que este gobierno no les había dado absolutamente nada, y creo que era el titular de Coninagro, y directamente ya estaba de alguna manera anticipando, digamos, una atención. Por eso te hacía la pregunta. De Pino, sí, este Pino está acostumbrado a rebencazos, como bien decís. Creo que al 90% de los argentinos este gobierno no le dio absolutamente nada. Seguramente solo le dio al sistema financiero, la intermediación financiera crece al 20%, claro, o seguramente a las empresas petroleras, pero después trabajadores, jubilados, industria, construcción, comerciantes, no le dio, todo lo contrario, le ha sacado. Por eso se están viendo los resultados electorales en términos federales. Uno sabe, la gente, el pueblo estaba cansado de que los políticos no resolvían sus demandas, ¿no? Había muchas demandas que resolver, faltaba más dinámica, más efectividad por parte del Estado. Claro. Yo estoy preparando con Sigma Global, mi consultora, un trabajo con tecnología, armando un Estado más dinámico, más efectivo. Bueno, esperemos tener la oportunidad de presentarlo en algún momento, porque creo que nosotros tenemos que pensar, yo como economista, ya no tanto como economista, sino ya como argentino, tenemos que pensar en qué modelo de país queremos y preocuparnos por los problemas diarios, cotidianos que tiene el pueblo, que tiene la gente, ahora más complicados en el transporte, no solamente en el bondi, sino en las rutas, en la educación, en la salud, lo que pasa en el Garrahan, lo que pasa en las universidades, lo que pasa a los jóvenes que no pueden acceder a un crédito hipotecario para poder comprarse su primera propiedad cada vez más lejos. Bueno, estamos trabajando con Sigma Global, mi consultora, estoy trabajando para hacer un Estado más eficiente, más dinámico y atendiendo lo que son las aspiraciones del nuevo actor social argentino. Qué bueno. La última pregunta, ¿cómo estás viendo la involución del poder adquisitivo de los argentinos? Bueno, es parte de lo que te comentaba recién. Creo que fue deliberada esta política para retraer los salarios, las jubilaciones, para generar saldos exportables y para que los argentinos no puedan comprar divisas. Bueno, el argentino no solamente no puede comprar divisas, sino que no puede comprar la leche, no puede comprar la carne, no puede comprar la yerba. Como aquel monólogo de Tato Bores. Es deliberada la política de Javier Milei en ese sentido, lamentablemente, ¿no? Pero más allá de lo que uno pueda relatar, es la realidad que están viviendo todos los argentinos. Uno cuando ve a un jubilado, cuando ve la clase media, cuando ve gente en la calle, el contexto social está siendo muy doloroso. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo. Como siempre aportás suma claridad en un tema que otros explican de manera compleja, quizá para que no entendamos. Vos lo hacés muy bien, así que te vamos a seguir molestando por el programa Laudatista, que hace honor al Laudato Si de Francisco. Sé que sos un admirador también de nuestro querido Papa. Y bueno, nos vamos a conectar seguramente para volver a consultarte sobre el tema de esta economía que está en un proceso bastante complejo y delicado ahora que JP Morgan se nos va y que nos recuerda el declive del 2018. Gustavo, vos sabés muy bien que vos sos un amigo, sos un gran amigo, así que siempre que me necesites estaré a disposición. Y JP Morgan y Pinco ojalá nunca hubiesen venido a la Argentina. Así es. Te agradecemos mucho y que tengas una muy buena semana, Juan. Abrazo grande. Abrazo. Muy bien, pasó el economista Juan Enrique por Laudatistas, episodio 5 de nuestro programa. Leíamos también ayer
en La Nación y en otros periódicos, digamos, que efectivamente representan al poder en la Argentina, que además de esta cuestión difundida por el JP Morgan, también la alerta en relación a cuestiones políticas, ¿no? Ha tenido un impacto muy grande toda esta reunión de todos los gobernadores y la exigencia al gobierno de que cumpla las mínimas promesas, porque como decía Juan, las rutas se caen a cachos y hay una cantidad de problemas que se acumulan y tienen que ver con la retención ilegal por parte del gobierno nacional a los fondos de las provincias, y bueno, y estos resultados electorales que se le vienen haciendo más esquivos al gobierno de lo que hubieran querido. Bueno, el tercer, o el cuarto, mejor dicho, si incluimos la editorial, bloque de este programa, tiene que ver con otra elección importante que hubo en el día de ayer, que se desarrolló en la provincia de Santa Fe. Se votaron 19 intendencias, concejales en 53 municipios, presidentes comunales y renovación parcial del Consejo de la capital provincial. Un dato de color que viene repitiéndose, con excepción de Formosa, es la baja concurrencia. En la ciudad de Santa Fe cerró con el 46% de participación. Fue un porcentaje récord, digamos, de... Menos que en Las PASO, creo. Exactamente, ausentismo. En la ciudad de Rosario también hubo un porcentaje que osciló entre el 48 y el 52% del padrón. Ahora le preguntaremos al entrevistado siguiente los números finales, pero fue un porcentaje más alto que se había registrado en la propia PASO. Y bueno, y si bien en la mayoría de los municipios se impuso Puyaro, en gran parte de los municipios de gran concentración urbana, digamos, hubo victoria de la lista Más para Santa Fe, que es la lista de alguna manera al frente, digamos, que el peronismo y otras agrupaciones llevaban adelante, y claramente el batacazo que se da después de medio siglo es la victoria que se dio en la ciudad de Rosario, donde Más para Santa Fe se impuso sobre la Libertad Avanza y sobre el frente de Puyaro, a pesar de que había dos grupos que también competían en nombre del peronismo, que cada uno sacó el 5%, a pesar, como dijo Juan Monteverde, que fue el ganador de aquella jornada, a pesar del gobierno nacional, con todo el aparato que puso el gobierno provincial, las decisiones, a pesar de todo y de todos, afortunadamente Más para Santa Fe ayer obtuvo una victoria que es histórica en Rosario, porque hace casi medio siglo, un poquito más, que el peronismo no tenía una victoria de este tipo. Y vamos a hablar con uno de los concejales electos, compañero, amigo de Juan Monteverde, también uno de los arquitectos de Ciudad Futura, que fue un poco uno de los motores de este frente Más para Santa Fe, para que nos cuente un poco su visión, su balance y cómo ve las perspectivas después de esta importantísima victoria que tuvo este frente en Rosario. ¿Cómo estás, Tony? Buenas tardes. Hola, Gustavo, buenas tardes. Gracias por el llamado y bueno, hiciste un resumen perfecto, te diría, de cómo fueron los resultados electorales. Lo que terminó siendo una sorpresa nacional es algo que venimos trabajando con mucho esfuerzo y con mucha militancia. Vos sabés que, como bien dijo Monteverde ayer arriba del escenario, en un mismo día, en una misma ciudad y a la misma hora, le ganamos al presidente, le ganamos al gobernador de la provincia de Santa Fe y le ganamos al intendente de Rosario. Y en tiempos donde la política muchas veces, en la política se impone muchas veces el que tiene más recursos, el que tiene más carteles, el que tiene más pauta en internet, el que compra más votos, porque la verdad que se vivieron imágenes bastante nefastas ayer en las escuelas, sobre todo en la periferia rosarina. Así todo y con pura militancia y haciendo una campaña hermosa donde todas las militancias del peronismo, de Ciudad Futura, del progresismo, de los sindicatos, de los movimientos sociales, salimos a visitar cada una de las casas que tiene Rosario y a convencer y a hablar con la gente y a tratar de entender el enojo de la gente, a empatizar con ese enojo, a decirle que estamos igual de enojados y enojadas que ellos, pero que había que ir a votar. ¿Sabes, Gustavo, que hicimos una campaña además
donde nosotros decíamos que además de hacer campaña estábamos prefigurando la forma que queremos darle al Consejo Municipal de Rosario y sobre todo estábamos prefigurando la forma de gobernar Rosario en el 2027, que fue hacer 5 o 6 grandes asambleas ciudadanas que se colmaron de gente en distintos clubes barriales y donde básicamente la gente compartía problemáticas, deseos, sueños, soluciones a esas problemáticas, y de esa manera militante hicimos una campaña hermosa que se coronó en la noche de ayer con una contundente victoria. Le sacamos más de 2 puntos al candidato del presidente, más de 5 puntos al candidato del gobernador y el intendente, y metimos 5 concejales, mientras que la lista del presidente metió 4 y la del gobernador y el intendente otros 4. Así que también se rompe una mayoría automática que ya se venía haciendo tradición en el Consejo de Rosario, así que las noticias son la verdad que muy, muy buenas y esperanzadoras. Sí, y sobre todo conociendo un poco la historia de Ciudad Futura, que es uno de los grupos, digamos, que tiene peso dentro de este Frente Más por Santa Fe, que tiene un profundo trabajo territorial, bastante perseverante, pero fundamentalmente también su figura pública, Juan Monteverde, expresa también una forma de, una ética social en el ejercicio del poder. Algo de alguna manera que Francisco reivindicaba mucho, que hemos visto también en otros candidatos, por ejemplo, Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires, y va a haber otros ejemplos seguramente también, donde no solamente se busca la transformación social de un país, sino también que lo que se dice con el pico se sostenga con el lomo, y me parece que Ciudad Futura es bastante coherente, digamos, con ese pedido, esa exigencia que un poco reclama el pueblo, ¿no? Sí, totalmente, Gustavo. Primero agradecerte las palabras, que la verdad que no se enorgullecen ni más viniendo de vos, pero sí, como vos bien decís, digo, yo creo que Juan logró en su persona representar un montón de cosas que son también nuestra sociedad, ¿viste? Se está discutiendo mucho si es que la sociedad argentina se derechizó, es decir, se fue a dormir creyendo en la justicia social y se levantó al día siguiente creyendo en la escuela austríaca y se volvió de ultraderecha y ahora todos nos desconocemos y todo es una guerra campal, y la verdad que no es así. Mirá, a mí me emocionó mucho esta campaña, muchas cosas, pero hay algo que creo que va a quedar en mi retina por mucho tiempo, que fue en la seccional 19, es la seccional más olvidada de Rosario. Mira, una jovencita, una adolescente se levantó y contó que tenía que caminar 15 cuadras para proveerse de agua potable, es decir, para llenar un balde. En la segunda o tercera ciudad más importante del país, todavía hay 40.000 familias que no acceden al agua potable. Tremendo. Esa misma chica que contaba que caminaba 15 cuadras para llenar un balde todas las mañanas y tener agua potable, cuando le tocó pedir, cuando le tocó pensar en un proyecto, dijo, yo les pido por favor que se encarguen de la gente en situación de calle. Es decir, tuvo la honradez de ni siquiera poner su problema por delante, sino pensar en los últimos, como también nos decía mucho el Papa Francisco. Y en ese sentido yo creo que eso es nuestro pueblo, que nuestro pueblo todavía es solidario, todavía cree en que la mejor solución posible es la comunidad organizada. Mira, nosotros en Ciudad Futura, yo creo que siempre decimos lo mismo, no somos ni mejores ni peores que otros partidos, pero sí que nuestro tiempo se lo dedicamos el 80% a materializar ideas. Es decir, nosotros veníamos cuestionando muy duro y dando grandes debates acerca de la educación pública, de la educación en las periferias de las ciudades, por qué no estaba logrando captar a los pibes. Y en vez de dar tantos debates, dedicamos mucho tiempo a crear escuelas. Ya tenemos 2 escuelas fundadas en los 2 barrios más violentos de Rosario, y el año pasado el Ministerio de Educación nos premió porque son las dos escuelas para jóvenes y adultos más grandes de toda la provincia de Santa Fe. Lo que hicimos fue repensar la currícula junto con los pibes y las pibas, y la comunidad que no tenía escuela creó su propia escuela, la tomó en sus manos y hoy son ejemplo en la provincia. Creo que Ciudad Futura un poco es eso, y Juan resume esa potencia del pueblo organizado, y por eso creo que sacamos tantos votos. Mirá, si uno suma los históricos del peronismo, en Ciudad Futura, el progresismo en Rosario, siempre veníamos perdiendo, quedando segundos, quedando terceros. También otra gran enseñanza del Papa, esta idea de que la unidad es superior a la suma de las partes. Vos sabés que en Rosario se hizo carne. Esto es más que el peronismo, es más que Ciudad Futura, es más que el progresismo y el movimiento sindical rosarino, sino que esto es una fuerza potente, plural y diversa, nueva, de nuevo tipo,
que viene a refundar la democracia y que pretende gobernar Rosario en 2027. Perdón. Sí, realmente ha sembrado muchísima esperanza. Y la última pregunta que te quiero hacer, Tony, que seguramente ustedes, por la costumbre, digamos, de estar siempre trabajando fuertemente en el territorio, podés tener más respuesta que nosotros, es ¿por qué se sigue repitiendo profundos niveles de ausentismo electoral en la mayoría de las provincias, creo que con excepción de Formosa, pero en el caso particular, concretamente, que vos pudiste palpar en Rosario? ¿Es apatía, es descontento, es descreimiento total en el sistema? ¿Qué es lo que pudiste palpar? Mira, Gustavo, yo creo que hay mucha apatía, hay mucho enojo, hay mucha bronca, y yo creo que tiene una explicación absolutamente racional, que tiene que ver con una serie de desilusiones y de promesas incumplidas que ya, por lo menos en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y me atrevería a decir en todo el país, ya se han prolongado mucho en el tiempo. Mira, nosotros tenemos un gobernador que basó su campaña en decir que iba a cuidar a las maestras de la provincia de Santa Fe, que iba a garantizar la cláusula gatillo, y cuando asumió no solo que no hizo eso, sino que castigó, recortó las jubilaciones a los docentes, les puso el presentismo obligatorio. Digo, tenemos un presidente que le hizo creer a un montón de nuestra gente que iba a cobrar en dólares, y nuestra gente hoy no está llegando a fin de mes y tenemos el consumo de leche y carne más bajo de los últimos 100 años. Digo, me parece que hay una sumatoria de ilusiones y desilusiones que nuestro pueblo ya ni siquiera confía en el hecho de ir a votar. Mirá, nosotros en Rosario hicimos una campaña muy grande en muchos barrios, los que menos habían ido a votar, diciendo que la bronca y el enojo justamente había que tramitarlo yendo a votar, porque si no votamos ganan los mismos de siempre. Bueno, en Rosario 1 de cada 2 rosarinos no votó, y tenemos 2 años, dice Juan, para ir a buscarlos, a convencerlos y a demostrarles con esta elección y con este antecedente que votar sirve, y que votar en el 2027 puede ser, por ejemplo, cambiar un proyecto político que gobierna nuestra ciudad hace 40 años. Yo tengo 40 años, Gustavo. Nací en Rosario y me crié, y nunca cambió el color político. Muchas veces los radicales, los progresistas de acá de Rosario señalan otras provincias acusando de feudos, claro, y de gente eternamente en el poder. Pero el socialismo y el radicalismo en la provincia de Santa Fe gobiernan hace 40 años y se van alternando entre ellos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para decirle a la gente que su voto vale la pena? Es demostrándole que podemos ganar, que puede ganar el pueblo en las urnas, y por eso en el 2027 yo no tengo dudas que vamos a dar vuelta esa abstención electoral y vamos a hacer que en Rosario vote muchísima gente para cambiar de una vez y para siempre el intendente de la ciudad. Hola Tony, ¿cómo estás? Una última pregunta, Facundo mi nombre, antes que nada felicitarte. No, y tal vez un mensaje para las militancias, ¿no? Que están de pronto enfrascadas, uno ve en el país, acá en Buenos Aires, enfrascadas en discusiones o buscando explicaciones todavía, y cuesta esto de cohesionarse y salir a empatizar, salir a escuchar a la población, saliendo, ¿no?, de nosotros. Entonces tal vez es preguntarte o pedirte alguna reflexión, digo, para el militante político en general, para estas elecciones que se vienen dando y que se vienen en distintas provincias. Mira, nosotros venimos diciendo hace un tiempo que la democracia está atravesando una crisis, digo, y cuando uno dice, y cuando uno termina dándose cuenta de que vota menos de 1 de cada 2 rosarinos, santafesinos, creo que esa afirmación se vuelve facto, se vuelve un hecho. Digo, nosotros venimos atravesando una campaña electoral donde decimos que básicamente lo que hay que hacer es refundar la democracia y las instituciones. También me parece que si nos quedamos pensando en las instituciones que supimos construir allá por el siglo XX y seguimos pensando que esas mismas instituciones van a dar las respuestas a sociedades que han cambiado muchísimo, que han mutado, que se han diversificado, creo que le erramos. Por ende, lo único, te diría, que puede hacer la clase dirigencial, la clase política argentina, es salir a poner una escucha radical. Digo, la política tiene que dejar de hablar, se tiene que bajar del pedestal al que alguna vez alguien se subió,
y sentarse a la par. Mirá, nuestras asambleas, y creo que esta es la forma más gráfica de contárselo, nuestras asambleas de campaña consistían en cientos y cientos de personas y vecinos y vecinas comunes de la ciudad de Rosario que nos sentábamos en una ronda, y estoy hablando, en una asamblea llegamos a ser 800 personas sentados en una ronda, escuchándonos. En uno de los rincones estaba Juan Monteverde, el tipo que venía de sacar el 50% de los votos de Rosario, y durante 2 horas no hablaba, tomaba nota. Digo, y mucha gente, su reflexión en la asamblea era, es la primera vez que vengo un acto político, un acto de campaña, y no me gritan ni me dicen lo que tengo que hacer y pensar, sino que el tipo al que yo tengo que votar está tomando nota de lo que yo digo. Y me parece que eso es lo que tiene que hacer la política argentina, y sobre todo los que somos democráticos, los que queremos gobernar para el pueblo, tenemos que darnos cuenta que lo mejor que podemos hacer es devolver el poder que el pueblo nos da con los votos, devolvérselo en el momento de la asunción y trabajar juntos. Bueno, Tony, la verdad que te agradecemos mucho, nos queda como reflexión que la escucha, la cercanía, el territorio y el predicar con el ejemplo son los pilares claves de la reconstrucción del campo nacional y de una sociedad que, como quería Francisco, sea justa, inclusiva y sustentable. Volveremos a entrevistarnos seguramente con vos, con Juan, para ver, digamos, los proyectos que ustedes sueñan, digamos, para Rosario, trabajan para Rosario desde ya en el Consejo Deliberante, con la certeza de que pronto será desde la propia conducción del municipio. Les mando un abrazo, te mando un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio y a no desmoralizarse, a no pensar que todo está perdido, porque básicamente yo creo que humildemente en Rosario demostramos que con unidad, con renovación, con escucha radical podemos dar vuelta a la historia y empezar a pensar en qué viene después de este gobierno de miseria planificada. En ese camino andamos. Gracias por el espacio. Sin duda, gracias. Muy bien, ha pasado Antonio Tony Salinas, concejal electo por Más para Santa Fe en el día de ayer. Se nos acabó el tiempo, muchachos, hemos hecho un programón hoy también, ¿eh? Hemos hecho un programón y siempre al límite. Siempre al límite. Somos Laudatistas, el programa de la Alameda, Facundo Lugo, Ximena Ratoni, bajo el comando del compañero Gustavo Vera. Nos vemos el próximo lunes por Radiográfica. Gracias. En la operación técnica, Angie Moreno. Gracias. Gracias, Angie. Radiográfica. 20 años. 20 años en movimiento. 20 años sonando a Radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. Campaña de vacunación por brote de sarampión. Niños de 6 a 11 meses, dosis 0. Niños de 1 a 4 años, dosis adicional. Acércate al CESAC número 46, Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Horario de atención